Bienvenidos al análisis del caso de esta semana, en donde haremos la continuación del análisis de los neobancos. En esta ocasión nos enfocaremos en dos neobancos. El primero será Ualá, en donde analizaremos este neobanco argentino a partir de muchos de los errores que están cometiendo hoy en día al intentar imitar a Nubank y por eso estar enfrentando unos problemas gigantes a la hora de intentar crecer en México. Incluso es una noticia interesante el ver que esta semana anunciaron que tienen una morosidad en México de más del 80% de sus clientes, lo cual es una señal de que no nos sorprende porque no están haciendo elecciones estratégicas. Y el segundo banco que analizaremos es Banregio, que es un banco del norte de México, en donde tiene un nuevo banco llamado Hey Banco, en donde ese banco tiene gran potencial de crecimiento a partir de que eligen. Y en este caso están eligiendo atender a empresas, lo cual les da una gama de elecciones estratégicas muy interesantes porque están enfocadas y porque por supuesto eso los hace tener gran potencial de crecimiento. Espero que disfruten el caso. El primer banco que analizaremos esta semana será Ualá. Ahora, hay algo interesante justo que sucedió la semana pasada, es que a partir de lanzar el caso de los neobancos y de hablar de Nubank como tal, justo tuve un viaje a Monterrey en donde vi que ya en Monterrey tenía presente justamente este siguiente banco que voy a hablar, que se llama Ualá. Ahora, lo contrariante del asunto es que justamente la semana pasada Ualá anunció de que de su cartera de crédito de personas a las que les han prestado en México tiene una morosidad de más del 80%, lo cual es algo realmente complicado para un neobanco. Y que si nos devolvemos a las dos preguntas que hice en el video anterior con el caso de Nubank, si la recuerdan, es ¿qué harían ustedes para realmente arreglar un neobanco que busque tener crecimiento? Las alternativas eran, el primero es, ¿qué hago? ¿Compito dándole crédito a población no bancarizada o no sujeta a crédito? Esa era elección uno. O dos, lo que puedo hacer es elegir a un segmento de clientes que esté desatendido, porque la banca tradicional tiene muchos más productos de lo que este segmento necesita y no son especializados para sus necesidades. Y con esto enfocarme en atender desde mi neobanco esas necesidades específicas. Bueno, en el caso de Walla, ellos eligen la primera y evidentemente a partir de los resultados que están teniendo hasta este momento, ha sido una muy mala elección porque básicamente se han dedicado a intentar copiar a Nubank a través del tiempo y hasta hoy eso ya dejó de ser una ventaja que ellos pudieran ejecutar por ser, digamos que el segundo en cada mercado que moviera con rapidez. Ahora, vamos a analizar primero Walla para que podamos entender el contexto y cómo se ve un neobanco que está intentando copiar en cada momento lo que está haciendo muy bien Nubank sin entender la propuesta de valor, las elecciones, las actividades que hay detrás de todo esto y solamente están intentando seguir la lógica de lo que está haciendo Nubank. ¿Ok? Así que veámoslo en pantalla. Este es el caso de Ualá. Es un banco argentino en donde, si ustedes lo ven de entrada, básicamente, si nos vamos a funcionalidades, tiene una propuesta de valor muy similar a la que tiene Nubank, ¿cierto? La tarjeta de débito, tarjeta de crédito y luego una serie de servicios adicionales que vemos acá. Préstamos personales, pago de recargas, transferencia, retiro, Ualá, cashback, créditos de consumo y demás. Si lo vemos en la página principal, quiero que noten algo y es este 15% de rendimiento, que es la propuesta de valor más importante que tiene Ualá en este momento. Ahora uno dice, fantástico e increíble que la tenga. Bueno, la realidad es que esto surgió hace aproximadamente una semana, ¿de acuerdo? Y estoy hablando en la segunda semana de diciembre de 2023, en donde Nubank previamente hace el anuncio de que ellos van a tener una cuenta, o sea, un producto, en donde van a dar un 15% de rendimiento. Ahora, uno se da cuenta de cómo Ualá es un banco que básicamente anda imitando lo que hace Nubank sin entender y sin tener las capacidades internas para poder hacer lo que hace Nubank, porque las organizaciones son distintas. Uno lo puede ver porque una semana después, Ualá
de repente da ese 15% de rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces es simplemente el ir copiando lo que va haciendo Nubank una y otra vez, bajo la lógica de que posiblemente si lo hace Nubank es porque el mercado lo necesita y lo quiere, sin entender las elecciones estratégicas que hay detrás. Ahora, para que tengamos contexto de Walla, Walla surgió como en 2017, 2016 en Argentina y ha tenido mucho éxito en Argentina por una razón sencilla y es, se convirtió en el Nubank de Argentina. ¿De acuerdo? Surgió en Brasil Nubank, en Argentina surgió 4 años después, 3 años después, Walla, y empezaron a tener mucho éxito en la colocación de ser el Nubank de Argentina. Eso dura un tiempo, ¿de acuerdo? Porque son los primeros en moverse a ese mercado, los primeros que están surgiendo o de los primeros. Ahora, eso nunca es sostenible porque si no es sostenible si no viene soportado por unas elecciones estratégicas. Es decir, si no estamos eligiendo segmentos de clientes, si no estamos definiendo una propuesta de valor diferenciada y si no tenemos unas actividades que soporten esa propuesta de valor. Si simplemente, voilà, copia lo que hace Nubank, eventualmente se iba a topar con lo que se encontró ahora en México. Y es, se mueven hasta su siguiente país, creo que estuvieron también más en Colombia, pero en México ya no llegan como el primero en el mercado, ¿de acuerdo? Porque Nubank ya estaba acá. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de Walla versus Nubank en el mercado mexicano? La respuesta, si lo vemos directamente en el sitio de walla.mx, es ninguna. Y peor aún, es cualquier cosa que haga Nubank, Walla también lo va a hacer. Ahora, esto de entrada, normalmente las organizaciones no cambian hasta que tienen que cambiar o hasta que se enfrentan con un golpe. Y ese golpe para Walla sucedió justamente la semana pasada, en donde al no elegir, al no tener una propuesta de valor diferenciada, al no tener capacidades distintivas que les permitan atender a un segmento de cliente específico, y pero aún, al solamente copiar a Nubank, se encuentran con esto en donde el 80% de su cartera no se puede cobrar, es morosa. Es decir, no hay un modelo rentable detrás de todo esto. No hay un negocio detrás de todo esto. Que en el caso, si vemos los números como los analizamos la semana pasada con Nubank, no es el caso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es que a pesar de que no es el caso, Walla sigue haciendo estas actividades? Bueno, es porque su tesis de crecimiento sigue siendo la de tengo que imitar a Nubank, no el de tengo que elegir segmentos de clientes que tienen insatisfacciones que yo podría atender desde las capacidades de un nuevo banco. ¿De acuerdo? Y hoy en día se están quemando el dinero que levantaron, que hoy en día creo que eh, Walla está en una valuación, me parece, por arriba de los 2 billones de dólares con la última ronda, que fue algo así como 350 millones de dólares. Pero se van a gastar 150 solo en México y los números no les están dando, no está funcionando. Entonces al final es un ejercicio de quemar dinero en un modelo que no es rentable y que mejor que muera hoy a que no muera dentro de 3 años después de gastar ese dinero sin sentido. Ahora, ¿esto quiere decir que Iguala no tiene solución? No, no, por supuesto que tiene solución, pero tendrían que elegir para poder redireccionar el banco sin estar imitando a Nubank. ¿Qué ha hecho recientemente la organización del Ubalá para intentar direccionar el barco? Bueno, el movimiento fue el de comprar un banco, que es ABC Banco, que es un banco de Monterrey, un banco pequeño, con una característica que es interesante, que podrían capitalizar si eligen con fuerza y con congruencia, ¿de acuerdo? Y esto es que es un banco que está desde hace 12 años, desde que existe, que es un banco joven, orientado en empresas industriales. Ahora, por supuesto que tiene potencial si se enfocan en las empresas industriales. El problema empieza en que sí, compra Walla este banco, pero intentan seguir con una propuesta de valor que atienda a los clientes que son similares a los de Nubank y también probablemente ahorita van a empezar a sacar mucho hacia los industriales y todo esto, pero no pueden atender a dos segmentos de clientes tan distintos desde una misma propuesta de valor. En otras palabras, el reto de Walla es que el éxito que tuvieron en Argentina, de acuerdo, por ser el primero ahí,
fue a partir de copiar mucho de lo que hizo Nubank, pero cuando lo pensamos en términos de crecimiento, a los otros mercados no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no hay capacidades distintivas que tengan en esos nuevos mercados, como el caso de México. Y porque además Nubank ya está acá. Entonces no están moviendo de primeros y no hay una ventaja que puedan sostener. ¿Qué pueden hacer? En este caso, si ya compraron este banco industrial, entender cómo modificar su propuesta de valor para ser el mejor banco para los industriales, entendiendo cuáles son las necesidades y las expectativas que la banca tradicional no puede cumplir para estos clientes más industriales, que son muchísimos, que son crecientes, que son lo que ustedes quieren, ¿de acuerdo? Pero elegir enfocarte en ese segmento de clientes y no atender a todos los demás. Lo cual normalmente para las organizaciones es un ejercicio duro, porque tienen que renunciar mucho a lo que les funcionó en el pasado. En el caso de Walla es crítico, más allá de que tengan dinero, porque ya en muy poco tiempo aquí en México ya estamos viendo cómo no existe modelo desde lo que está haciendo Walla. ¿Ok? Va. Ahora, salgámonos del caso negativo y vayámonos ahora a contrastarlo con el caso de Banregio, ¿de acuerdo? Y voy a dar un poco de contexto de qué es Banregio. Si vemos aquí en pantalla, sin tocar nada prácticamente, podemos ver de que Banregio es uno de los 10 bancos más importantes de México, pero está enfocado en una cosa y es querer ser el banco de los negocios. ¿De acuerdo? Esa es la elección de Banregio. Ahora, si lo pensamos desde dónde está Banregio, aunque está en muchas partes del país, es un banco que tiene origen en Monterrey, en donde es una ciudad que es llena de empresarios, ¿de acuerdo? Y llena de empresas que son el fuerte y que son el pulmón de economía del Estado y en muchos casos de México. Entonces es una decisión coherente. Podemos entender cómo se diferencia Banregio de los otros bancos que tenemos, ¿ok? Ahora, si lo analizamos desde Banregio, este es un banco que tiene muchísimos productos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un banco tradicional, aunque sea para empresas tradicional, desde cuentas, créditos, automotriz, divisas, derivados, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero que toma la decisión de lanzar su propio neobanco. Ahora, dos movimientos claves en este ejercicio y por eso lo utilizo como contraste de Walla como el buen ejemplo, ¿de acuerdo? Lo primero, deciden lanzar su neobanco separado del banco tradicional, ¿de acuerdo? Que en este caso es esto que estoy mostrando ahora en pantalla, que es Hey Banco. Este movimiento es clave porque si intentamos lanzar un neobanco dentro de un banco tradicional, por diseño no va a funcionar. ¿Por qué? Porque mezclamos propuestas de valor. ¿De acuerdo? Y entonces lo que vamos a hacer es confundir a los clientes. Ya lo vimos la semana pasada con el caso de Santander, en donde lanza un neobanco, pero básicamente desde es como un envoltorio. Por dentro es un banco tradicional con todos los detalles. ¿Ok? Ahora, en el caso de Banregio, este neobanco es independiente al banco principal. ¿Ok? Ahora, el segundo elemento importante es que entienden que para hacer un neobanco, como lo dijimos en el caso de Nubank, debemos poder enfocarnos. ¿De acuerdo? Entonces, de entrada vemos acá como no tenemos decenas de productos, como lo tiene el banco tradicional Banregio. ¿De acuerdo? Sino que es un producto inicial. Ahora, ¿en qué sentido? De que estamos intentando darle un producto que es estos créditos, inversiones o créditos, pero más enfocado en las empresas. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, directamente acá, tu solución para aceptar pagos, por ejemplo. Esto es una terminal para que puedan aceptar los pagos de tarjeta de crédito. Es más coherente con la lógica y la elección de atender una empresa, ¿de acuerdo? Desde el neobanco y no atender demasiadas personas o múltiples segmentos como se equivoca tanto Walla desde su elección. Por supuesto, acá lo podemos ver como una solución mucho más enfocada. Y tiene mucho más sentido, ¿de acuerdo? Menos productos, cuenta Hey, ahorro, tarjeta de crédito, crédito personal e inversión. Ahora, esto está bien desde lo que está haciendo directamente Hey Banco. Tiene mucho potencial, pero incluso para organizaciones que están haciendo esta distinción de voy a separar mi neobanco, ¿de acuerdo? Y voy a enfocarme con pocos productos, es muy importante que un banco como Banregio, desde su neobanco que es Hey Banco, tengan aún más fuerza
en la decisión estratégica que están tomando. ¿Por qué? Porque aquí viene lo más importante y es, recordemos que el ADN de Banregio, el ADN real del negocio, lo que los ha hecho crecer históricamente es haber elegido un segmento. Y este segmento son las empresas, ¿de acuerdo? Ahora, desde el neobanco, lo que podemos entender es que el neobanco puede ser la oportunidad para Banregio de poder atender las necesidades insatisfechas de una serie de empresas que no están siendo resueltas desde la banca tradicional. ¿De acuerdo? Cosas como qué, como créditos productivos, por ejemplo, de algunas organizaciones que necesitan el crédito para, por ejemplo, mandar a producir dentro de sus e-commerce, que es digamos que es una industria tremendamente creciente, el directo consumo en este momento, y que hemos visto una y otra vez que muchas de las organizaciones, bueno, muchos de la banca tradicional no atienden a estos segmentos de tiendas e-commerce en alto crecimiento, sencillamente porque no tienen un histórico, ¿de acuerdo? Pero que son segmentos crecientes muy grandes. Entonces, ¿por qué Hey Banco no es aún más audaz y más enfocado y dice, ¿por qué no nos enfocamos en serio en atender mejor a los segmentos de clientes de las empresas? Sé, por lo que veo en la pantalla en este momento, que Hey Banco entiende algunas cosas de lecciones de estrategia, pero no puede ser tímido en su elección. Tiene que estar más enfocado en la circunstancia de las empresas que la banca tradicional no está pudiendo resolver. ¿Por qué digo esto? Porque es el ADN de Banregio, ¿de acuerdo? Si estuviéramos hablando de otro banco que es más banca para personas y más, entendería por qué estamos pensando un poco más en esta población más joven, más personas. Pero si estamos pensando en empresas por el ADN de Banregio, que además, por cierto, es un 82% de todos los clientes de Banregio son empresas, entonces no estamos hablando estamos hablando de un banco para empresas, punto, me explico, es para empresas. Tenemos que entender cuáles son esas necesidades de las empresas relativas a la banca que no están siendo cubiertas por la dinámica que están teniendo los bancos tradicionales y por todos los productos que ellos tienen. Tenemos que ser más enfocados en esto. ¿Ok? Ahora, voy a dar un ejemplo para cerrar todo este caso de neobancos de una empresa que es un neobanco, que por cierto a ellos mismos ni se llaman neobancos, pero que encontraron una circunstancia que incluso alguien como Hey Banco podría capitalizar absolutamente. ¿Ok? Y este es el caso de Wise. Cuando hablamos de Wise, esto es una plataforma en donde básicamente me permite enviar dinero en el mundo con muchísima facilidad. Por cierto, el caso de Wise fue fundado por los que crearon anteriormente Skype. Entonces, vienen unos empresarios que son muy claros y muy claros de cómo crecer. ¿Qué es lo que pasa con Wise? Que básicamente me permite a esta nueva generación de personas que trabajan remoto o que están en múltiples países, que además también migran mucho, el poder hacer transferencias de un lugar a otro en el mundo, primero de manera instantánea, sin pasar por estas transferencias SWIFT que quien las ha vivido las conoce y las sufre, ¿de acuerdo? Luego con unas comisiones menores. Y tercero, todo muy enfocado en esta experiencia de compra y esa experiencia de uso hacia las personas que son más digitales. ¿De acuerdo? Una necesidad de un segmento que los bancos no saben atender y que las otras opciones como Western Union y estas cosas son muy anticuadas, son muy cuadradas y del pasado no hacía algo como Wise. Si nos fijamos en su plataforma, podemos ver que está muy enfocado en todo este segmento de profesionales independientes. Funciona en diferentes países alrededor del mundo, cada día abren más países, lo cual es impresionante. Y es una propuesta de valor muy enfocada, muy interesante y que por lo tanto crece. Y ahora vale billones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué? Porque ellos saben y son conscientes de cómo lanzar organizaciones emergentes nuevas a partir del enfoque. ¿Qué puede capitalizar alguien como Hey Banco de Banregio con esto? Bueno, de ir más a fondo con atender las necesidades de las empresas y, por ejemplo, enfocarse mucho en los profesionales independientes en donde muchísimas personas hoy en día trabajan en México y en otros lugares del mundo como profesionales independientes y tienen unas necesidades distintas y emergentes que antes no tenían y que evidentemente algo como Hey Banco puede atender esas necesidades por sus capacidades, ¿de acuerdo?
pero no podemos ser tímidos en ese ejercicio. Por ejemplo, es el segmento de profesionales independientes, el segmento de empresas que son direct to consumer, que no tienen tiendas físicas, sino que van directo hacia los clientes, el segmento de las remesas, por ejemplo, que es otro vertical súper interesante que puede tener sentido, y en donde estoy seguro de que si revisamos directamente los datos de Banregio y los datos de Hey Banco, vamos a encontrar una serie de segmentos con alto potencial de crecimiento, pero que son subestimados sencillamente por el hecho de que al ser comparados con el negocio principal de Banregio, que son las empresas a través de banca tradicional, no parecieran tener tanto potencial. La clave está en elegir. Y empresas como Hey Banco, incluso como Ualá, tienen el potencial de elegir para crecer. El problema es cuando no eligen y el problema es cuando simplemente intentan imitar la tendencia de lo que está haciendo el líder de mercado, en este caso de Nubank, porque eso es lo que provoca que no puedan realmente tener un posicionamiento estratégico y por lo tanto simplemente le tiran dinero al problema, queman dinero en campañas, queman dinero en publicidad que realmente no va a ningún lado porque no tienen una elección estratégica clara. ¿De acuerdo? Muy bien. Este fue los casos de los neobancos, ¿de acuerdo? En donde analizamos Nubank, Hey Banco y Ualá. Y todos los links van a quedar abajo de este video. Por supuesto, si tienen alguna pregunta, comentario, me encantaría leerlos abajo en los comentarios. Muy buenos comentarios me han estado haciendo de los videos pasados, así que por favor, sin ningún problema, háganlos. Incluso si hay alguna compañía o demás que quisieran ver en un próximo caso de análisis de estrategia. Por lo demás, les agradezco muchísimo por su tiempo y espero hayan disfrutado mucho este caso.